Buen día, apreciables estudiantes. Por este medio, deseo continuar las sesiones de la Cátedra de Periodismo de Datos, donde nosotros estamos profundizando y llevando a cabo una serie de acercamientos que nos puedan meter en el mundo de la data y de alguna u otra forma empezarlo a incorporar en el mundo del periodismo. En la sesión pasada nosotros hablábamos un poco sobre qué implica el periodismo de datos, cómo se diferencia de otro tipo de disciplinas afines al periodismo. Y en ese sentido, la sesión de este día versará sobre un proceso metodológico que puede de alguna u otra forma ayudarnos a ver más allá de lo evidente por medio de los datos. Esa metodología se conoce como la tubería de datos. Y en ese sentido, yo les quiero explicar brevemente qué es lo que implica, cuáles serían los pasos para poder empezarlo a trabajar y de alguna u otra forma ver un ejemplo ilustrativo para que ustedes puedan entender de qué forma y por qué es tan importante el periodismo de datos y la tubería de datos en nuestra práctica profesional y sobre todo en nuestro ejercicio académico que tenemos por medio de esta cátedra. Entonces, para eso yo me permitiré compartir la pantalla, pondré algo de música de fondo porque siento que es un poco tedioso y aburrido que solo yo esté conversando dentro de este tipo de proceso. Y cualquier duda, consulta o inquietud, pues no duden en hacerla por medio de los canales institucionales que ha proporcionado la universidad para que podamos ir solventando dudas, consultas o inquietudes de cara a las evaluaciones parciales. Entonces, sin más, procederé a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de qué es lo que vamos a platicar este día. Entonces, la sesión de este día se llama Introducción a la tubería de datos. En ese sentido, vale la pena reseñar lo siguiente. ¿Por qué es importante que nosotros empecemos a tomar enfoques metodológicos basados en la evidencia y sobre todo en el manejo de los datos? Porque de alguna u otra forma, cuando nosotros no tenemos claridad en el proceso, suele pasarnos lo mismo que cuando pedimos direcciones en cualquier periferia, esquina, alameda o calle de San Salvador. Señorita, solo necesito su DUI. Díctemelo, por favor. 0510-01-2. ¿Sabe cómo llegar? No, es primera vez. Mire, de aquí se va derechito. Se va derechito y luego llega al tope. Del tope a la derecha. Luego de ahí va a seguir derecho, va a haber un árbol. En el árbol da la vuelta en U, se regresa. Va recto, 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 luego a la izquierda. Ahí va a haber un barril amarillo. Va a haber un túmulo, lo pasa. Pasa el segundo túmulo. De ahí sigue derechito a la casa del fondo. Ah, gracias. Entonces esto puede llegar a pasarnos cuando nosotros empecemos a trabajar de alguna u otra forma una metodología basada en datos. Nosotros podemos tener muchas preguntas, muchas inquietudes, pero de alguna u otra forma nosotros, si no tenemos claridad en el proceso, nos va a pasar lo mismo que nosotros acabamos de ver en este video de TikTok. No vamos a tener claridad de dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En ese sentido, todo comienza con una pregunta. ¿En qué sentido nosotros tenemos que empezar a visibilizar esto de las preguntas? Que cuando nosotros empezamos a trabajar con datos siempre tenemos una duda, una consulta, una inquietud y este tipo de inquietudes nos ayuda a encontrar argumentos, concentrarnos y empezar a generar una serie de antecedentes o búsquedas preliminares que nos ayuden a empezar a responder. Este tipo de inquietudes, cuestionamientos o preguntas nos dan lineamientos de cómo nosotros podemos acercarnos a un público que puede estar interesado en la temática que nosotros deseamos responder con este tipo de inquietudes. En ese sentido, no necesariamente los datos estrictamente relacionados con política, homicidio, violencia y economía están ceñidos a este tipo de inquietudes. Nosotros también lo podemos hacer con ciertas temáticas relacionadas con temas que nos gusten o que seamos afines a ellos. Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor Pokémon para empezar cada saga de la franquicia, por ejemplo? ¿O cuál sería el mejor aldeano para poder desenvolverse en la franquicia Animal Crossing? Para aquellos que no están familiarizados, en un juego de simulación donde uno vive en un pueblito y trata de alguna u otra forma, llevar una vida cotidiana aparte de la que uno vive en la vida real.
Nosotros también podemos ver que este tipo de preguntas también se pueden visibilizar por medio de infografías o ilustraciones como la que tenemos en pantalla, donde empieza a decir que según un estudio de estadísticas y variables, se busca responder cuál es la pregunta más sencilla de todas, cuál es el mejor Pokémon para iniciar la Liga Kanto. Y en ese sentido, a través de esta ilustración generada por Pictoline, nos empiezan a decir que se hizo una comparativa entre Bulbasaur, Charmander y Squirtle y se empieza a generar una serie de contrastes entre sus ataques y sus defensas según los líderes de gimnasio y según el alto mando de esa liga Pokémon. En ese sentido, después de haber hecho un análisis de variables según los Pokémon que están en la lista, ellos llegan a concluir que Squirtle es el mejor Pokémon. Sin embargo, yo difiero de ese tipo de aseveraciones porque para mí el mejor Pokémon de esa saga específicamente sería Bulbasaur, porque aguanta súper bien los primeros tres gimnasios y ya para el cuarto tú ya tienes un Pokémon volador en un estado evolutivo mucho mayor como Fearow o Pidgeotto que te puede ayudar a sobrellevar el cuarto gimnasio. Entonces, como pueden ver, para eso también nos puede servir el periodismo de datos porque de alguna u otra forma nosotros encontramos respuestas a algo que de alguna u otra forma se podría ver a simple vista, pero con la ayuda de la información y los datos proporcionados con base en la evidencia podemos tomar mejores decisiones, incluso a la hora de escoger cuál es el mejor Pokémon para empezar la Liga Kanto. Complementario a eso, nosotros empezamos a ver que esta pregunta forma parte de esta metodología que nosotros estamos visibilizando, que se conoce como la tubería de datos. Y si ustedes se fijan, es todo un flujo de trabajo por medio del cual nosotros podemos llegar a visibilizar una serie de elementos con los cuales podemos llegar a un producto final. Muchas veces las personas que elaboran o que apuestan por un periodismo convencional sienten que ese tipo de metodologías los constriñen, los limitan o no les permiten contar las historias como ellos quisieran. Pero yo pienso que el periodismo de datos basado en la tubería puede ayudarnos a encontrar una mejor estructura para trabajar mejor las cosas. Y en ese sentido, cuando nosotros hablábamos de la pregunta, hablábamos de la definición, que todo comienza con una pregunta o un punto de referencia del cual nosotros queremos partir. Cuando nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos ir con base en lo que nosotros estamos proponiendo, nosotros tenemos que empezar a generar algo que se conoce como la búsqueda. La búsqueda es buscar información de calidad para nuestro tema y eso qué significa empezar a peinar el internet, solicitar información pública por medio de las instancias de gobierno o algo otras entidades relacionadas al Estado. Y luego cuando nosotros hemos empezado a buscar información para nuestro tema, pasamos a lo que se conoce como la obtención. La obtención es conseguir datos de diversos sitios y herramientas. Y tenemos que empezar a diferenciar la búsqueda y la obtención en la siguiente forma. La búsqueda es peinar superficialmente el Internet y la obtención es que nosotros nos valemos de ciertos elementos para poder extraer esa información que hemos peinado de Internet en algo que nosotros podamos empezar a trabajar. Esas herramientas, por ejemplo, nos permiten sacar tablas que están incrustadas en páginas web, que están insertas en documentos PDF y que nosotros no podemos trabajar o que tendríamos que hacer una técnica pica pollo a pura transcripción manual. Entonces, eso es lo que se conoce como la obtención. La verificación es básicamente chequear la validez y confiabilidad de los datos, es básicamente curarse en salud. ¿A qué me refiero yo con curarse en salud? En el sentido de que nosotros, por ejemplo, si nosotros trabajamos datos de entidades públicas, recordemos que eso fue trabajado por seres humanos. Entonces se pueden llegar a cometer equivocaciones ya sea de dedo o se pueden llegar a cometer equivocaciones a propósito. Por ejemplo, si ustedes piden estadísticas de homicidios de ciertas instituciones públicas, puede que algunos municipios o algunos departamentos no les aparezcan del todo. Entonces podrían llegar a tener solo 200 municipios de El Salvador cuando verdaderamente son 262. Entonces eso es básicamente la confiabilidad y la verificación de la validez de los datos. Complementario a eso, nosotros tenemos lo que se conoce como la limpieza, que es básicamente transformar la data sucia en insumos de análisis. La data sucia son aquellos elementos que, por ejemplo, los caracteres especiales se desconfiguran, las señas,
que hay espacios en blanco que nosotros no vemos, por ejemplo, en las hojas de cálculo de Excel o de los documentos de Google que se nos puede llegar a presentar en algún punto de la vida. Entonces, básicamente poder transformar la data en insumos de análisis y que nos pueda ayudar a transitar a los últimos dos pasos. Cuando nosotros nos referimos al análisis, es que nosotros empezamos a jugar con los datos. Empezamos a ver cuál es la historia detrás del dato. Los números no se tienen que quedar en algo frío, sino que se trata de darle un rostro humano o algo con lo cual las personas se puedan sentir interesadas al momento de que nosotros presentemos la información. También el análisis tiene que ver con ciertos cálculos estadísticos que nos permitan ver más allá de lo evidente y sobre todo empezar a visibilizar ciertos elementos de interés, tanto para nosotros como para la audiencia que nosotros hemos identificado que le puede interesar el tema. Y por último, pero no menos importante, tenemos que tener presente que estamos pensando en una audiencia, en quién nos queremos enfocar, qué es lo que le queremos contar, cómo se lo queremos decir. Entonces ahí nosotros tenemos lo que se conoce como la presentación. En esta materia vamos a ver que la presentación es más que todo el enfoque de los gráficos, de cómo visualizamos la información de forma efectiva, de forma comprensible y sobre todo que sea sumamente amigable para la persona que lo está consultando. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona y asumir que no entiende del todo el tema o que tiene nociones generales del tema y que nosotros le vamos a ayudar, así como en los Thundercats, una caricatura de los 80, que nosotros estamos usando los datos como una espada del augurio que nos permite ver más allá de lo evidente. Ya con estas consideraciones en la mesa, probablemente ustedes se pregunten, bueno, ¿y eso cómo se ve? ¿Cómo nosotros lo podemos ilustrar? ¿De qué forma lo podemos visualizar? Entonces, para eso yo traje a la mesa un ejemplo que yo he trabajado en la consultora donde yo emprendo con mis socios. Y para eso nosotros nos habíamos preguntado de qué forma nosotros podemos empezar a visibilizar de una forma divertida, entretenida y comprensible las nominaciones al Grammy del 2020. Recordemos que ya para esa fecha las premiaciones empezaban a decaer, empezaban a perder el interés de la gente. Entonces, para nosotros fue sumamente esencial en aquel entonces empezar a visibilizar este tipo de premiaciones desde la mirada o desde la arista de los datos. Y para eso nosotros nos preguntamos quiénes eran los nominados en las principales categorías del Grammy 2020. Ya cuando nosotros tenemos bien perfilada la pregunta, podemos empezar a generar y poner a girar el resto de consideraciones de la tubería de los datos. En ese sentido, las principales categorías, recordemos que es el álbum del año, la grabación del año, el mejor artista nuevo y otro tipo de consideraciones que no llegan a ser más de 4 o 5 categorías en cuestión. Complementario a eso, nosotros en la búsqueda nos dedicamos a buscar todas las páginas que tuvieran relación con el Grammy. Eso significa que buscamos la página oficial, que decía la Wikipedia, que decían los sitios especializados, que es lo que decía la gente en internet, para poder empezar a generar un cotejo o una compilación inicial de la información. Eso nosotros lo pudimos empezar a generar por medio de la obtención de los datos. Aquí lo que nosotros hicimos es que básicamente nos quedamos ya con 3 páginas oficiales que nos empezaban a proporcionar información sobre el tema, porque vieran que esta es una de las temáticas un poco más complicadas de visualizar información, porque existen diferentes sitios que no se ponen de acuerdo con respecto a lo que nosotros deseamos consultar o canalizar por este tipo de aristas. Y nosotros empezamos a ver que tanto la Wikipedia como la página oficial del Grammy eran aquellas que tenían la mayor claridad de ese tipo de elementos que nosotros estábamos precisando. Porque a veces no se quedan solo con el artista, sino que ponen una lista de productores que uno se queda y a quién ponemos dentro de estas grabaciones. Entonces ya con eso lo que nosotros hicimos es que valiéndonos de ciertas herramientas de extracción de información, procedimos a sacar todo lo que ustedes ven por ahí. Vea, grabación del año, Bad Guy, el artista es la Billie Eilish, por ejemplo, Truth Hurts de Lizzo. Entonces procedimos a sacarlo por medio de herramientas de visualización y de extracción de información que nos permitieran sacar esto y poderlo empezar a trabajar en ciertos elementos de interés.
por supuesto, cuando nosotros hablamos de la verificación, obviamente empezamos a ver que si nos habíamos quedado solo con 2 sitios que cubrieran la noticia, obviamente empezamos a contrastar que los datos empataran. Entonces, para eso también nosotros nos valimos de ciertos elementos complementarios, como por ejemplo el portal de sitio NPR, donde nosotros empezamos a visualizar esta información de tal forma que se pudiera empezar a contrastar la noticia con lo que nosotros estábamos recolectando. Con respecto a la limpieza, lo que nosotros hicimos es que todo eso que nosotros extrajimos de quién era el ingeniero de sonido, quién era el artista, quién era el nominado, cuál era la canción, qué interesaba, nosotros lo empezamos a generar y a ordenar por medio de filas y columnas donde solo nos quedamos con 3 variables: quién era el artista o los artistas nominados, cuántas nominaciones tenía y cuál era el género según la construcción sexogenérica. Eso quiere decir que si eran hombres o mujeres en ese sentido. Si la banda era solo de puros hombres, nosotros le poníamos que era masculino, pero si la banda era de una mujer liderando a un grupo de hombres, le poníamos femenino, porque de esa forma garantizábamos una representatividad sustancial de las personas involucradas dentro de estas nominaciones. Una vez que nosotros empezamos a limpiar, empezamos a generar y a preguntarnos cuáles son los elementos novedosos que presentaba nuestro tema. Entonces ahí nosotros pudimos visibilizar que eran 3 géneros musicales distintos los que acumulaban la mayor cantidad de nominaciones, que se ven por medio de Lizzo, Billie Eilish y Little Nas X. También empezamos a ver que eran propuestas sumamente novedosas que no caían como en las áreas comunes, como Katy Perry o Ariana Grande, que a pesar de que tenía 5 nominaciones, sí era como música popular de cajón en aquel entonces. Y también nosotros empezamos a visibilizar que había más mujeres que hombres. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros llegamos a intuir que simple y sencillamente se puede llegar a visibilizar cómo progresivamente elementos como el Me Too y el Time's Up, donde las mujeres empiezan a generar una reivindicación y un alto al abuso en ciertos espacios laborales como la música, empiezan a generar eco en la cantidad de nominaciones que pueden llegar a tener las mujeres dentro de una premiación tan importante como el Grammy. Y ya con esas 3 consideraciones en la mesa, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál sería la mejor forma de visualizar esta información? Quizás no sea la mejor para ustedes o para cualquier otro tipo de persona que consulte este video posteriormente, pero para nosotros en aquel entonces lo fue. Entonces nosotros lo que hicimos fue que colocamos un titular que llamara la atención de la gente, así como la novedad en los Grammy 2020, los 10 artistas más sobresalientes con la mayor cantidad de nominaciones a los Grammy. Obviamente pusimos los 10 artistas más sobresalientes porque hay un montón, pero nosotros curamos aquellos 10 que pudieran llamar la atención de la gente de alguna u otra forma o que resonaran en la audiencia ante la cual nosotros queríamos presentar la información, y de esta forma nosotros empezamos a visibilizar quién era el artista, cuántas nominaciones tenía y por medio de los colores diferenciar si era hombre o mujer la persona que había sido nominada de esta premiación. Por supuesto, por último, pero no menos importante, se vuelve sumamente fundamental que ustedes añadan de dónde salió la información, porque de lo contrario la gente puede llegar a cuestionarse de dónde es que salió y por qué se está aseverando ese tipo de cosas. Entonces, ya con este tipo de consideraciones en la mesa, se vuelve sumamente fundamental que ustedes traten de ver cuál sería la mejor arista para poder presentar un tema, de qué forma visualizarlo y cuáles serían los pasos de la tubería que deberían seguir para poderlo presentar a una audiencia determinada. Entonces, espero que este tipo de sesión haya sido de suma utilidad para ustedes. Para este primer parcial que nosotros vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es que en grupos o de forma individual tienen ustedes que definir un tema a través del cual se le puede empezar a elaborar la tubería de datos que nosotros acabamos de presentar, y complementario a eso yo subiré una lectura a la plataforma para que ustedes puedan entender de qué va la tubería con un mayor detalle. Entonces, sin más, les deseo un feliz día, que se la pasen súper bien y estamos en contacto por medio de los canales institucionales. Hasta luego.